Bueno, y uno de los grandes temas de la semana, sin duda, ha sido la inflación, ha sido el dólar blue que se fue por las nubes, y por supuesto que eso nos llevó a la dolarización, ¿no? Y uno de los nombres más importantes que está dando vueltas sobre la dolarización es Javier Milei, que está del otro lado del teléfono y que vamos a saludar. Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme estar hablando contigo nuevamente. Lo mismo, ¿cómo está usted? ¿Bien? Todo bien, digamos, trabajando mucho. ¿Cómo encontró la provincia de San Juan? Leía un tuit o un mensaje de la vocera que dijo que, bueno, que fue al cine y fue al cenar, y a partir de la cena y de su participación en el cine, no parece una Argentina pobre o con la crisis que se quiere marcar. ¿Cómo está San Juan? ¿Cómo la vio usted? La realidad es que yo llegué tarde de noche y hice una conferencia, después una caminata y después me fui. Por lo tanto, no estoy en condiciones de estar haciendo un comentario sobre cómo estaba San Juan. O sea, sería impropio de mi parte hacer un comentario con una visita que tuvo menos de 24 horas. O sea, muchas actividades intensas, pero bueno, eso es propio del estilo Milei. Y nada, y después regresé. Por lo tanto, no sería serio de mi parte hacer una apreciación profunda. Javier, la semana pasada se habló mucho del tema de agenda, que era la dolarización, y me gustaría a mí hacer una nota de esas que hacemos nosotros casi de primer grado inferior, para explicarle algunas cosas a la gente, porque miente y algo quedará, se dice. Yo le voy a ser sincero, digo, más allá del respeto que tengo con usted, hay cosas que me cierran de la dolarización, hay cosas que no, a la gente probablemente le pase lo mismo, y está bueno que uno a veces tenga la posibilidad de hablar con uno de los protagonistas como es usted y hacer preguntas, ¿no? Cuando usted habla de una posible dolarización, yo la primera pregunta, porque nosotros, está claro, Javier, nosotros no podemos imprimir los dólares como Argentina, ¿no? Esto no, país Argentina claro. no puede imprimir dólares. Estados Unidos, que imprime dólares para otros países, ¿le podrá imprimir los dólares a la Argentina? ¿Usted está seguro que Estados Unidos le imprime los dólares a la Argentina para poder tener el dólar como moneda, Javier? No, eso no es necesario. O sea, uno puede adoptar la moneda. Nosotros, de hecho, una de las cosas que decimos es que hablamos de competencia de monedas y que la gente elija con qué moneda quiere trabajar. Lo más probable a la luz de la historia argentina es que elijamos el dólar, porque fue la moneda que históricamente elegimos, porque tenemos 300.000 millones de dólares en los colchones y por lo tanto, o sea, sería casi razonable que se haga en dólares, y eso es solamente los efectos de liquidez del Banco Central. Sí. Ahora, hay dos tipos de esquema de dolarización en términos de cómo se hace. Hay una que es con acuerdo con Estados Unidos, donde lo que hace Estados Unidos es compartir lo que se llama el señoriaje, es decir, que si Estados Unidos incrementa la cantidad de dinero 5%, entonces transfiere el 5% también al país que está dolarizado, hecho en un acuerdo con Estados Unidos, o, digamos, o sea, dolarización unilateral, ¿sí? Donde uno no recibe nada. Y nosotros lo que estamos proponiendo es una dolarización unilateral, no una dolarización acordada con Estados Unidos. O sea, no necesitamos que Estados Unidos no imprima la moneda. Exactamente. De hecho, por ejemplo, Ecuador, no es que, digamos, o sea, los políticos decidieron dolarizar, por decirlo de alguna manera, porque la gente lo decidió. Estaban en una mega crisis y la gente había decidido pasarse al dólar. Es más, el caso de Ecuador es un caso interesante porque venían con tasas de inflación crecientes, habían pasado el 100% de inflación y ahí, digamos, hubo una crisis y la gente empezó a repudiar la moneda y dolarizaron y, bueno, ahora es el país con menos inflación del continente. De hecho, Estados Unidos, con una inflación que en torno al 7,5%, Ecuador tiene 2,5%, o sea que es equivalente a tener una deflación de 5% eso. Claro. Puede ser, Javier, perdón, lo que pasa en la Argentina puede ser un buen ejemplo que pasó en Ecuador en su momento. Creo que en el momento que Ecuador dolariza estaba con una inflación del 90% aproximadamente. Exactamente, así es. De hecho, cuando invito a tu audiencia que por ejemplo vean los reportajes a quien era el presidente de Ecuador en ese momento, que fue el que decidió hacer la dolarización, Jamil Mahuad, ¿sí? Que básicamente dice, cuando mira el caso de Argentina, o sea,
dice, son todas las mismas condiciones que tenía Ecuador. Y en el caso de Ecuador fue súper exitoso. Dicen, porque acá muchos economistas mienten, hablan sin saber. Y la realidad es que hoy el salario mínimo de Ecuador está arriba de los $500, creció como más de 10 veces. No solo eso, sino que yo hoy subí, de hecho, en las redes un cuadro con la evolución del salario en dólares. Y yo te digo algo, Gabriel, el salario promedio en Argentina, en el decil más alto de la distribución, al tipo de cambio paralelo son $200. Sí. Sí, son $200. Entonces, perdón, $500, pero ¿me comprendes lo que te digo? O sea, entonces tenemos un problema grave. O sea, yo me resisto a creer que el decil más alto de la distribución en Argentina gane $500. No puede ser. Si un mozo en Estados Unidos gana 1.500 más 500 de propina, gana 2.000. Un chico en el McDonald's gana 3.000. ¿Cómo, que alguien me explique cómo puede ser que en el decil más alto de la distribución en Argentina se gane $500? Ahora, no puede ser. Javier, hay una pregunta que se hace la gente que me parece interesante, a ver si usted se la puede responder. Dice, sí. ¿Y cuánto va a valer el dólar? ¿No? Porque es la pregunta. Tenemos tantas, pero tantas fracciones de dólar en la Argentina. Tenemos el dólar, voy a dar un ejemplo, ¿no? El dólar Milei, el dólar Anhelo, el dólar Radio Mitre, el dólar Cancha de Boca, el dólar Cancha de River, el dólar Agro. Hay 2 millones de dólares. Efectivamente hay 48 tipos de cambio distintos. 48 tipos de cambio distintos, para ser exactos y hablar de las generalidades de la moneda hoy. ¿Cuánto va a valer el dólar? Mañana se toma la determinación de dolarizar. ¿Cuánto va a valer el dólar? O yo que gano 100.000 pesos por mes y me dolarizan, ¿a qué valor de dólar me van a dolarizar, Javier? Al de mercado. La pregunta, la voy a hacer al revés. A ver. Al dólar que vende el gobierno, que tiene el gobierno, a 220. El oficial. ¿Puedes comprar? El oficial. Pero ¿puedes comprar al oficial? No existe, no existe. ¿A qué dólar puedes comprar? ¿Al blue? Y al que ellos le llaman ilegal, claro, o al contado con liqui. O al contado con liqui. Bueno, sí. Eso es lo que va a valer el dólar. Es decir, ahora, vos te puedes hacer trampa jugando el solitario, sí. Bueno, pero eso, sabemos que es una tontería. Cuando vos vas a calcular tu salario en dólares, ¿lo haces dividiendo el tipo de cambio oficial o al tipo de cambio de verdad? Si vos te tenés que ir de viaje afuera, ¿dónde conseguís los dólares? La cueva, perdóneme la expresión, pero la cueva, literalmente. Y bueno, ese es el tipo de cambio, no el oficial. Porque el oficial no consigue nadie salvo los amigos del gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es la cuenta al tipo de cambio paralelo, que es un tipo de cambio de mercado, y ese tipo de cambio de mercado además tiene asociado un precio de los bonos, y ese precio de los bonos es lo que le va a permitir a la Argentina contar con los dólares para rescatar la base monetaria y las LELIQs, que son los pasivos monetarios del Banco Central. ¿Por qué desde algún lugar, teniendo en cuenta que la Argentina debe tener más o menos en pesos 18, 19 billones de pesos y dólares en las reservas deben ser 1.500, 2.000 millones de dólares, quieren instalar y hacen una cuenta de que el valor del dólar puede llegar a ser 10.000 pesos por dólar? Digo, ¿por qué se quiere instalar eso? Claro, porque lo que quieren hacer es asustar a la gente, cuando en realidad la gente, ya está en pobreza. Argentina tiene cerca del 50% de pobres, tiene 10% de indigentes, o sea, hay casi 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Por lo tanto, Argentina ya tiene problemas. La realidad es que hay una parte que no cuentan, y es que el Banco Central tiene 75.000 millones de dólares en títulos públicos. Claro. Es el máximo acreedor del Estado. Entonces, y hoy esos títulos cotizan a 1/3 en ley New York. Bueno, quiere decir que ahí yo tengo 25.000 millones de dólares piso. Pero y fíjate esto, Gabriel, porque esto es muy importante. Los bonos de Sri Lanka, estamos hablando de Sri Lanka, Sí. No es que estamos apuntando a un país, digamos, que es una potencia, que defaultió y que la gente invadió la casa de gobierno, todo. Estamos hablando de un caso complejo, ¿no? Sí. ¿Sabes a cuánto cotizan los bonos de Sri Lanka? ¿Cuánto?
50%. Quiere decir que si Argentina tiene 75.000 millones de dólares de títulos públicos, siendo un gobierno al nivel de Sri Lanka, tendríamos fondos en esos títulos públicos por el equivalente de 38.000 millones de dólares. Ajá. Más lo que tengas de reserva, 2.000, ponele, Sí. netas, tenés 40.000 millones de dólares en el activo del Banco Central. Te propongo un juego. Agarrás 18 billones, Sí. o si vos querés ponerlo en millones, o sea, poner 18 millones dividido, digamos, 500. Sí. Decime cuánto te da 33.000, Sí. algo así te da. Sí, sí, sí. O sea, necesitas 33.000 millones de dólares para rescatar la base y las LELIX. Al tipo de cambio, digo, porque hoy, digamos, estás en 450, 500. Sí, por eso digo, te ya lo estás redondeó ahí nomás. 500. Sí, por eso te lo redondeó 500. Sí, si lo hago con 450 da 37, 38. Sí, en vez de o sea, 33 va a dar 37. pero por eso, digo, estamos hablando de diferencias menores. Sí. Y del otro lado, ¿cuánto tenés? 40.000, listo, Ya dale, está. y se terminó el problema de la inflación. Claro. Pero aparte, a ver, yo voy a decir algo todavía más fuerte al respecto. Sí, Si yo estoy diciendo que yo no puedo hacer eso con títulos públicos, sí. si esos títulos públicos yo voy a poder, si puedo equiparar Sri Lanka, ¿no? O sea, vamos a comparar Ucrania, o sea, y tener que al 80% los títulos, Claro, ¿no? O sea, claro, con lo cual claro. te sobrarían mucho más dólares. Pero suponete que yendo al estándar Sri Lanka, vos te das cuenta que yo voy a tener 75.000 millones de dólares que ahora van a ser 40.000 millones, 40. 38.000, ponele, Sí. 40. Vos te das cuenta que vamos a tener una reducción de deuda de 37.000 De millones de dólares. 37.000 millones de dólares. Ahora, Digo, Javier. encima metimos Sí. una quita de la deuda de 10 puntos digo, golazo. Sí, ahora, en esta clase que a mí me gusta que usted dé, digo, una clase explicativa para la gente, digo, dolarizar es sinónimo de, insisto, dolarizar es sinónimo de no tengo más inflación en la Argentina. ¿Es automático o la dolarización va con otros planes? Que es cierto, baja de gasto público, eso ya lo conocemos, ese cuentito. Pero digo, dolarizo y no tomo ninguna determinación. ¿Bajo con la inflación? A ver, vamos por partes, porque es cierto que no hay más inflación. Pero eso ocurre en un lapso de 18 a 24 meses. Ajá. ¿Por qué? Porque vos, a ver, ¿cómo arrancamos nosotros la charla? El decil más alto de la distribución de la Argentina al tipo de cambio paralelo gana 500 dólares. Dijimos que eso es no parece razonable, No es lógico. para decirlo educadamente. Bueno, esto quiere decir que los precios en Argentina están muy distorsionados. Ujú. Y una de las cosas que te va a pasar es lo mismo que te pasó en la convertibilidad. Vos fijaste el tipo de cambio y durante abril de 1991 hasta que llegaste a fin de 1992, vos tuviste inflación en dólares, por Sí. decirlo de alguna manera. Y a partir de 1993, cuando la economía se te acomodó y acomodó los precios, no hubo más inflación. Argentina es el país con menos inflación del mundo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos vas a tener todo un proceso de recomposición de precios relativos, que ¿sabés quiénes son los que más van a ganar en la recomposición de precios relativos? ¿Quién es? Los trabajadores. Porque en lugar de tener los salarios miserables que tiene hoy, van a subir muchísimo en dólares. Y fíjate esto, porque esto es muy importante. La pobreza es un múltiplo de la canasta de indigencia. Es decir, vos determinás la canasta de indigencia y dado el peso que tienen los alimentos adentro de la canasta básica total, vos sacás cuál es la línea de pobreza. Sí. Esto quiere decir que si nosotros en la canasta de alimenticia, la canasta básica alimentaria, está dada por el precio de los alimentos esencialmente. Eso quiere decir que está determinada en dólares. ¿Sí? Sí. Entonces, si ese número queda clavado en dólares, porque los precios de los alimentos internacionalmente está dado, Claro. si a vos te empieza a subir el salario en dólares, ¿qué pasa? Se te empieza a caer
la indigencia y la Claro, pobreza. claro, Empezás a sacar gente de la pobreza de una manera Exactamente. descomunal. Sí, Entonces, sí, sí. digo, la pregunta es negocio para toda la gente de bien. ¿Quién está en contra de esto? Claro, claro. ¿Por qué se está en contra? Javier, quiero hacerle una Bueno, pregunta. porque hay gente... Sí, dígame. Pues claro, porque acá a ver, acá hay una cuestión, digamos, te roba con lo que se llama el señoriaje, es decir, con la emisión de dinero para financiar Claro. al fisco. Claro, claro. Lo voy a poner, lo pongo con un ejemplo fácil, porque digo, estamos hablando para tratar de hacer docencia, tal como lo Sí. planteaste, Gabriel. Sí, La pregunta es la siguiente. Suponete que yo tengo ahora a mi derecha una fotocopiadora. sí, Y entonces pongo billetes, la fotocopiadora, y empiezo a imprimir billetes, Claro. y ahora saco billetes de ahí, ¿no? Y ahora, digo, no sé, te quiero comprar a vos la agenda, a otro la zapatilla, a otro el vaso, a otro le quiero comprar los anteojos, y así sucesivamente. ¿Me lo van a aceptar? y no. 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 Y no, claro, porque es No. dinero falsificado. Claro, es una O sea, porque fotocopia. es una estafa. La fotocopia, es Claro, una estafa. exacto, es una estafa. Ahora, la pregunta es, ahora nos vamos a poner pesado, y entonces ahora entro con una bazuca. Y le digo, Andelo, ¿usted me daría sus anteojos a cambio de estos papeles? ¿Y vos qué me decís? Y no me queda otra. Y no me queda otra. Sí, me da un poco de claro. temor la bazoca, sí. Claro, eso se llama curso forzoso. O sea, vos estás obligado a usar los papeles que emite el Banco Central. Pero no deja Claro. de ser una estafa. Claro. Es decir, cuando el Banco Central emite, es equivalente a cuando vos estás dándole rosca a la fotocopiadora. Claro, claro. La diferencia, que sea legal no quiere decir que sea legítimo. Sí, sí, Lo que a vos claro. te da la pauta de que es un robo es que si vos hicieras eso, vas preso. Sin embargo, el Estado lo hace. Entonces, digo, o sea, de tener un problema grave ahí de que te están estafando. ¿Y quiénes son los que se benefician de esta estafa? Los políticos. Claro. ¿Sabés cuánto nos robó este gobierno de delincuentes en los 3 primeros años de desgestión? Porque digo, sería una vergüenza llamarlo gestión. De desgestión, ¿sabés cuánto nos robaron? ¿Cuánto? 16 puntos del PBI, el equivalente a 3 bases monetarias. Claro. El equivalente a, por año, es el equivalente a que nos roban, o si lo pones en el PBI de hoy, nos roban cerca de 30.000 millones de dólares por año. Una barbaridad. Imposible, con el gasto público, con todo lo que tiene la Argentina, es un país inviable. Exactamente. Inviable. Claro, exacto. Como es Pero la Argentina hoy. Exacto, por eso Argentina es inviable. Porque esto es un problema estructural, esto no nace de un repollo. Esto es el día que hace 100 años nosotros empezamos a abrazar esa estupidez de que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y sucede que el problema es que alguien lo tiene que pagar y que los recursos son escasos. Entonces un economista esto lo resuelve vía el sistema de precios, propiedad privada, Sí. digo, un economista razonable. Ahora, al Estado no le gusta eso. ¿Y eso cómo lo resuelve? Lo resuelve con la garra del Estado. Bueno, ¿qué significa la garra del Estado? Y la garra del Estado significa que le doy rosca a la política fiscal. Claro, claro. Para tener un orden de magnitudes, Argentina desde el inicio del siglo XX hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Y los problemas se manifiestan. ¿Qué hacemos? Primero nos endeudamos, después no nos prestan más, default. Argentina Claro. es el máximo defaulteador Exactamente. serial de la historia moderna. Del mundo. Exacto, del mundo. Sí, del mundo. Ahora vamos con el caso de, bueno, no pueden hacer más esto porque ya defaultearon. ¿Qué hacen? Emiten. Claro. Argentina le sacó 13-0 a la moneda, le podría sacar 2 más, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones de guerra, sin guerra, o sea, con lo cual quiere decir que el mecanismo lo usamos de manera intensa. Sí, Y tal como cual. si todo esto fuera poco, cuando ya no pueden usar más de esos mecanismos, ¿qué hacen? Nos suben los impuestos. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. O sea, tenemos un país viable. Entonces, de ser el país más rico del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo somos 140 Claro. y tenemos 40% de pobres, y en el país que produce alimento para 400 millones de seres humanos y con una presión fiscal en el campo del 60%, quiere decir que se dan el alimento de 240 millones de seres humanos, sucede que Argentina tiene 5 millones de personas que no le alcanza para comer. Claro. Algo anda mal. Sí. Algo anda mal. Sí, está Digo, claro. a ver, esto anda tan pero tan mal, esto, Gabriel, vos lo vas a notar enseguida. ¿Cómo puede ser que el 30% de las personas que trabajan sean pobres? Claro.
¿Me comprendés que hay un problema sí, grave, sí, no? sí. Aquel que trabaja y mete horas y horas y horas, no le alcanza la guita, y ya no solo una persona, sino estamos hablando de un matrimonio, 2 personas, ¿no? O sea, Claro, marido, no llega- mujer, no- trabajando, no llena la olla en la casa. Bien, exacto. Digo, ¿cómo puede ser que el 30% de la gente que trabaja es pobre? Sí. O sea, digo, y esto está todo podrido. Es decir, y los políticos siguen discutiendo que la de ellos, dale. Javier, Si no se dan cuenta, se los van a llevar puesto. 2 o 3 cortitas políticas. En las últimas semanas lo escuché y también salió declaraciones suyas que le invitaba a Patricia Bullrich a ir a una interna fuera de Juntos por el Cambio, y quien ganaba, era candidato a presidente y el que no acompañaba. No hubo respuesta de esto. Ahora, yo le quiero hacer la pregunta al revés. ¿Qué pasa si Patricia Bullrich lo invita a usted, a tener una interna dentro de Juntos por el Cambio? ¿Aceptaría o no? No, de ninguna manera podría compartir un espacio con gente que es parte del fracaso argentino, que son los radicales, la coalición cínica, ¿sí? Y Sí. el ala blanda del PRO. O sea, si son todos kirchneristas de buenos modales. Digo, digamos, esas alianzas heterogéneas lo único que hacen es conducir al fracaso. Por otra parte, antes era, Milei no tiene estructura para gobernar. Milei crece en las encuestas, en su imagen. Hoy dicen, Milei solo no puede gobernar. ¿Puede gobernar Milei? ¿Está tan solo como dicen que está? A ver, arrancaron con la estructura. Digo, un día les pusimos una foto en Tigre y se asustaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora lo mismo. No tiene equipo. ¿Qué? No tiene equipo. Milei no tiene equipo. A ver, vamos a hacer esto. Sucede que ellos tienen a uno que hablaba del mejor equipo de los últimos 50 años y se fue a la B, ¿no? Uh-huh. Y que prometió tener un plan para diciembre. Estamos a mediados de abril, todavía el plan no está. El otro habla del plan integral. Y cuando le pregunta, bueno, no, se define el 11 de diciembre. Pero me están cargando. O sea, acá el único que presentó un plan completo, que es un programa económico para los próximos 40 años, para que Argentina se vuelva un país desarrollado, fui yo. Con reforma de primera generación, segunda generación, tercera generación. Adentro de cada reforma, yo explico cada una de las reformas internas. Por ejemplo, primera generación tiene reforma del Estado, con baja del gasto público, baja de impuestos, desregulación, flexibilización del mercado laboral hacia adelante, yendo a un sistema de seguro de desempleo. Apertura de la economía, una vez que pongo en caja la cuestión fiscal y la cuestión laboral. Y en el medio, además, una reforma monetaria. Y lo único que hacen es hablar y criticar y mentir, además, sobre mis propuestas. Vamos, ¿quién es el que...? Si ellos son los que tienen equipo, y lo único que pueden hacer es mentir sobre lo que yo proponga, la verdad que tienen una productividad bastante baja, o son muy poco creativos. ¿Lo sorprendió Milei que se baje Alberto Fernández como candidato a presidente o era lo más digno que podía hacer el presidente? Yo creo que es una jugada política, una jugada esencialmente política, porque, las grandes crisis, hoy Argentina tiene todos los elementos de una crisis homérica, ¿sí? Y esto, para arreglar esto, el cíclope es un bebé de pecho para arreglarlo. O sea, va a necesitar unos cuantos cíclopes. En ese contexto, las grandes crisis se disparan por caídas en la demanda de dinero. Y las caídas de la demanda de dinero, es decir, todos salimos a comprar dólares, se disparan por eventos de crisis política. Y lo que hace la renuncia de Alberto Fernández es bajar un punto de conflicto dentro de la interna del Frente de Todos. Uh-huh. Entonces, yo lo leo desde ahí. Me parece que la señora le bajó el pulgar y le dijo, deja de joder con esto porque no va a haber queso para nadie. Radio Pasillo, le voy a hacer una pregunta que me enteré hoy. Juega River, juega Independiente, vine al estadio, dije que iba a charlar con usted. Me dijeron, preguntarle a Milei si le ofreció a Donofrio, el expresidente de River, ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por
por su partido. Yo no he tenido posibilidades de hablar con el señor Donofrio. Ajá. O sea, que no... Me lo descarta, ¿no? No, yo no he tenido charlas con... Ajá. Y hoy, digamos, digamos, la persona que mejor perfilada está en la ciudad autónoma de Buenos Aires es Ramiro Marra. Marra. Sí, digamos, o sea, igual eso se define el 24 de junio, pero quien más activamente está trabajando por esa candidatura, sin lugar a dudas, es Ramiro. Bien, bien. Javier, siempre es un placer, ¿eh? Siempre es un placer. El placer es mío, Gabriel. Sí. Espero haber sido claro en las explicaciones, espero haber sumado. Me parece que es importante para clarificar algunas cosas a la gente, teniendo en cuenta el contexto que se ha vivido en la última semana y la desesperación que tiene la gente por una cuestión clara y real. Cada vez la plata le crece menos y todos los días la tapa de los diarios es el dólar blue, voló y la gente cada vez puede comprar menos cosas cuando va al supermercado, Javier. Y me parece que es importante graficarle, usted y todos los candidatos, digo yo, porque tengo la posibilidad de hablar con usted ahora, de decirle a la gente y preocuparse por la gente cómo va a ser para que el peso que tiene en el bolsillo o el dólar que tenga mañana en el bolsillo le rinda para poder vivir de una manera más tranquila y, como decía usted, laburan y son pobres. Digo, solamente esto ocurre en Argentina. Gabriel, ¿me dejas meter una pastilla sola? Pero por supuesto. Para mirar la esencia del problema? A ver, si Argentina, yo tomo los últimos 20 años, con la primera etapa del kirchnerismo, 10% de inflación, después 20, después 30, con Macri 40, ahora sí. O sea, cada vez tengo más inflación. La pregunta es, en lugar de cuestionar tanto si dolarizo o cómo propongo arreglar el problema, que parece que no le pueden poner el cascabel al gato, ¿no debería ser la pregunta por qué merezco tener peso como moneda? Claro. Digo, el político debería preguntarse por qué, digamos, o sea, ¿por qué peso? Si es un mecanismo de estafa, ¿por qué peso? ¿Por qué no puedo salir de la estafa de los políticos y tener otra moneda? Que además me va a arreglar el problema y donde se dolarizó, digamos, la inflación cayó. Vamos. O sea, que para mí, de hecho, yo diría, el planteo se lo tendríamos que hacer al revés, ¿no? Digo, ¿por qué el peso? Que me justifique por qué el peso. Claro, tal cual. La seguimos en cualquier momento, Javier. Como siempre, gracias nuevamente. Siempre es un placer, Gabriel. Lo mismo para mí, contigo. Lo mismo para Gracias. mí. Le dejo un saludo cordial. Grande. Que termine bien el domingo. Gracias. Javier Milei.